Listo. Entonces vamos a empezar. Ya está habilitado, ya nos dieron la habilitación para los cursos, para la creación de cursos. Ya está creado su curso, pero en el transcurso de la noche vamos a tratar de poner todo el contenido junto con las clases grabadas. Esta también va a incluir. Por el momento no tengo, creo que habilitado la opción para que se matriculen, pero ya el día de mañana podrán hacerlo para que puedan revisar el material. Vamos a cargarlo de a poco, vamos a cargar el material de a poco, unidad por unidad, para que puedan ahí revisar todo el material, recursos, de lo que se haya dado, ¿no? Recordando que la clase anterior, pues vimos un poco del contenido de la materia, a qué campo pertenecía la materia, objetivos de la asignatura, la descripción, ahí están las unidades, los resultados. Esto todavía no les confirmo, ya se me escapó de esta parte. Esta parte todavía no les confirmo de la calificación. Como ya cambiaron al coordinador, entonces déjenme confirmar este porcentaje. Y ahorita el coordinador nuevo, pues es el abogado Ruiz. Entonces vamos a corroborar esa parte. En el transcurso de la noche o el día de mañana más tardar o la próxima clase, ya en el peor de los casos, pues les indicaría esa cuestión, los pesos. Entonces vimos un poco de los términos de las raíces griegas de la palabra de seguridad, conversamos un poquito de la seguridad y nos quedamos hasta aquí, me parece. Hasta aquí, de la palabra securitas, de secura, de seguro, y en su sentido completo, pues sería estar libre de cuidados, ¿no? Y ahí dimos algunos ejemplos. Acá también está un ejemplo. Eso es lo que vimos la última clase. También vimos la situación de las cárceles, la parte de hacinamientos en las cárceles, cuáles eran los que están en el top con más hacinamiento. Ecuador me parece que está en el puesto 69, 67, si mal no recuerdo, 67 dentro del top, basado en los datos que publicó el Ecuador. Entonces ahí tienen que saber que hay un margen de error. Vimos cuáles son los países que tienen más bajo índice. Por ahí está Mónaco, con los que están al último de la lista, los top en la lista son los que tenían más hacinamiento. Vimos las peores cárceles a nivel del mundo y de los años. Ya algunas cárceles se habían cerrado, otras cárceles todavía están abiertas. Y me gustaría que escucharan un pequeño documental, interesante el documental, de Finlandia. Finlandia me parece que es, déjame ver, si mal no recuerdo es Finlandia, sí, Finlandia. Un pequeño documental de cómo son las cárceles en Finlandia en la actualidad. Eh, Antes Finlandia tenía un hacinamiento también alto, pero cambió. La historia de Finlandia ha cambiado junto con algunas historias como Japón, Tokio, Taiwán, algunas ciudades han cambiado toda su filosofía. Ellos han empezado desde lo más bajo y cambiaron toda su infraestructura, toda su lógica, mezclaron un poco de socialismo con capitalismo. China, a pesar de que lo consideran como socialista, internamente es socialista, pero a nivel externo, a nivel comercial externo es capitalista. Entonces hay manejos duales, hay manejos bastante radicales en el cual no hay mucho progreso, en otros sí, pero hay ciudades en que se puede replicar o quizás no se pueda replicar, pero causa bastante admiración cómo la historia de ellos ha cambiado y cómo surgió todo
su nueva visión. Entonces ahorita les voy a poner un documental de la cárcel de Finlandia. Es un documental más o menos de 26 minutos, poco más o menos, más seguro que un poquito más por ahí, para que conozcan cómo es la realidad de Finlandia. Finlandia, antes de entrar a la parte de las cárceles, Finlandia es bien vista no solo por la cultura de Finlandia, sino que en la parte de educación, Finlandia también es un ícono educativo. Entonces, dentro de los modelos estructurales de educación, se habla de algunos países. Entre esos está Finlandia, está Japón, está Finlandia, como uno de los modelos de educación diferentes y con éxito que tienen. Entonces, no solo como la situación penitenciaria de Finlandia cambia, sino que es todo la situación política, social de Finlandia que ha cambiado. Y ese ejemplo en alguna de las áreas. Como les digo, en la parte de educación, goza de una metodología diferente al resto. Entonces veamos este pequeño documental y ahí para poder discutir sobre algunas cosas y situaciones de este documental. Ahí sí. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden hacer preguntas, levantar la mano o poner su pregunta vía chat o levantar el micrófono, ¿no? Cualquier instante hacemos pausa y dialogamos. Escuchemos este pequeño documental muy interesante y se los pongo ahí para su análisis. I've been 6 times. Yeah. Estamos atravesando un barrio con casas residenciales y ahí podemos ver una zona verde que pareciera una universidad, pero no lo es. Es la cárcel de la capital finlandesa, la cárcel de Helsinki. No hubo rejas, no hubo chequeo, no nos hicieron dejar el celular. Hemos escuchado mucho sobre las políticas públicas de los países nórdicos. Quisimos comprobarlo en persona. The system used to be very punitive, but when taking it and then we start to model, I don't know.
So punitive systems makes higher population nutrition. Yeah, yes. Finlandia es el país con menos presos de Europa. Pero antes no era así, sino que lo contrario. Hace 40 años tenía el índice más elevado de presos por habitante en el continente europeo. ¿Qué cambió? Se introdujo una política carcelaria basada en el respeto, la educación y sobre todo en las oportunidades. But you can count the television with windows. It's not common to see this in Argentina, you know that. There's toilet and shower there. Yes. And there are DVD players. We have DVD players. Yeah. Big and small. We are installing a satellite. It's not common to see the way you refer to the prisoners, the way you think about their rights. No? You feel different to different systems in the world. Have you ever thought about It's that? not our aim to punish them. The only punishment they have is the deprivation of liberty. Our job is to make this condition as normal as possible. Yeah, I am quite shocked, actually. Yeah, for sure. Because well, as I said, I have never imagined it was like As normal life as possible. They just lose their liberty. Give any extra punishments. what can you say to the people that says that you shouldn't be like that, like this? You shouldn't be like living a normal life. It's not punishment. What can you say to them? No, it's like, yeah, we have a punishment. The court gives us a punishment. But it's not like guards job to punish us more than the court gives us the sentence. So I think if they will punish us, I think it's worse than the system what we have now. Because I think then most of us will come back. Every time. When all the government goes all one day. It's a high. Well, this is because we don't have this classification in high school. We have only close level. You know, let's continue. What do you need? Because in Argentina, if you have a telephone, maybe you can be kidnapped. You know that? Like that. That's nothing. I call and say, okay, I have your money. Maybe you want something. That doesn't happen here. You can go everywhere. Yeah, you can go everywhere, even to Argentina. Russia. And there's no problem with that. No, well, unfortunately. Something I have another reality. Puedes llamar a todas partes del mundo, o sea, donde se encuentra presa, evidentemente no existe. Las cárceles en Finlandia son mundialmente reconocidas, en parte por el trato que tienen hacia los presos. Para que se den una idea, no se clasifican en alta y baja seguridad, sino que se dividen en abiertas o cerradas. Así, las abiertas no hay rejas y pueden realizar todo tipo de actividad, solamente deben volver a dormir. Las cerradas, o sea, las más exigentes en materia de seguridad, bueno, es lo que ustedes están viendo. I am seeing like matches. It's from here. People can use to play. Yeah. It's cool. So they can play basketball. So here they can play on television. And they can prepare food. So they can go here. Yeah, they can call from here. And we have a team they can show them they can play this sport. Where do they show? I will show you. Inside.
Un día normal, básicamente. You have this for prisoners? French. Yeah, but it's one of the more expensive bread. Bueno, como pueden ver, hasta allá llega nuestro producto, es banano chiquita, por parte de Álvaro Novoa. Estamos en todos lados con el banano. Sigamos viendo el video. And they also have dessert. Have dessert on Saturday and Sunday. Have their own debit card. They have their own debit card. Yeah. And a bank account, yeah. We create every prisoner a bank account. And the families, they work here, we put the money in that bank account, and the family can use the money. Hoy en Finlandia hay 52 presos y 159 policías cada 100.000 habitantes. En Argentina tenemos el cuádruple de presos y 6 veces más de policías. Sí, Argentina es de los países con mayor cantidad de policías por habitante. Hoy en Finlandia hay 52 presos y 159 policías cada 100.000 habitantes. Sí, es una production. ¿Cuántos policías hay aquí por cada 100.000 habitantes? ¿Alguien sabe? 1 para 100.000. ¿Conocen? ¿Nadie? Desconozco. Desconozco también. Bueno, ahí los dejo de tarea. ¿Cuántos por cada 100.000 habitantes hay policías? Como ven aquí, hay casi 160 en Finlandia y en Argentina, pues, como ven en el video, es bastante elevado. En Argentina tenemos el cuádruple de presos y 6 veces más de policías. Sí, Argentina es de los países con mayor cantidad de policías por habitante. It's better than my house. Yeah, it's like a little wall there. Well, they suck. Do you have that? No, but there are some politicians that say that it is one of the problem solutions. Yeah. To stop the crime. Yeah, it has no effect. It has effect to make the crimes more violent. You have nothing to lose. So, More thing that you're gonna yeah, you can continue killing before police can catch you. You must be so sure about the thief or ex-thief in the street. Because if happened, I don't know, if some thief is for liberty, and he commit another crime, it's your fault in some sense. One is responsible for their own actions. Do you have any strike here in the prison? Like prisoner strikes? No. No? No, like a massive trying to escape? No, last time was 20 years ago. If I take this system to Argentina, or to another country, But you have to change the politicians and the people first. and the social conditions, Yeah, social conditions. So every country has their own this is how we work. As was told you, we haven't changed this course 40 years ago. Licenciado. please Try. try. Yeah, at least try. Yeah. And the open prison, Yeah. I think the open prison is that is okay. You're free to go if you feel like it. Yeah. So people who go to
You know, this is one of the best prison systems in the world. Yeah, I know. Because the way they treat prisoners. Maybe in Argentina or in different countries of Latin America, you don't have even you cannot do newspaper, you don't have chairs, you don't have tables. Do you appreciate that? Are you very conscious about that? Do you think this help you to go back to the society? Yeah, I think it helps because it doesn't feel like I'm in prison every time. Sometimes I think about that. Yeah, I'm in prison, not in my sentence, but it's like sometimes I think I'm glad I didn't feel like I need to change it because I was using a lot of drugs and everything. So, the money was drugs. yeah, it's like I'm gonna have like 4 months. You know, you have been here like 6 months, your mind goes like, you know, days are so same. So every day goes really fast because you have routines and everything. Prisoners under 18 at the moment, so it's very, very small, but they have committed a serious crime. For instance, that guy in Italy that he told you that he had killed a person. And he was under 18 and he committed that, so that's why he's here. And that's why he's here, yeah. And what the other institution, yeah. Now I think like I want to change myself to better. And why do you change so much? What happened here? They told me about my crime, how bad it is, and if I continue never doing crimes, it doesn't help me. But if I change myself, educate myself, there is a future. There's a future. But if I don't stop doing crimes and continue those, the future is prison my whole life. Silent scan. Do you think that every prisoner can be reintegrated in society? No, it's fine. Why? If they are sexual predators, it's very hard for them to change their way of life because the sexuality is so deep in their self-image. Can they go outside and live life? After this, they are so everybody. This will start somebody else because we know that they are. If they can be reintegrated, why are they? Because they have served their sentence. So the sentence is not good enough. Well, we cannot change everybody, and it's the people who change themselves, not us. But if you can provide them some therapy or. But don't you think that in that case maybe they should stay here all day? No comments. En Finlandia, para los presos es obligatorio estudiar o participar de programas de formación. En Argentina, solo el 24% participó de algún taller de capacitación. Eso sí, que en Argentina, de aquellos presos que estudiaron en las cárceles y terminaron sus estudios, un 84% no reincidió.
I scare about people who is not ready for society and being Don't you think that has to change? We can take the chance. Take the 75,000. We can afford to keep it forever. Everyone is not worth. Finlandia es el país más seguro del mundo, pero ¿cómo se llega a esto? Supongo que es una combinación de factores. En gran parte recae por la baja corrupción. Su policía tiene la credibilidad más alta del mundo por parte de los ciudadanos. Su sistema judicial es el más independiente a nivel global y es el tercer país con menos casos de corrupción. Dicho esto, quisimos conocer cómo eran sus políticos. Todos los candidatos están acá. Es un lugar en el centro de Helsinki donde vos podés venir y preguntar qué va a proponer, que te lo digan acá. Vos tenés contacto con tu candidato a presidente, con tu candidato a diputado. Bueno, vamos a preguntarles a ver qué proponen en Finlandia para mejorar algo. You're going to visit your neighbor. A presentar al candidato opositor. El candidato por el opositor, bueno, so but you have good relation with an opposite party beating each other at the election battle. And there's no fight. No fights. Why? Why we have to fight? Yeah. Maybe, No, we are friends. So, yeah, we are friends. but you are not going to steal. No, I'm not gonna steal anything. No. Okay, We have peace and love, you know. Christian Democrats Party. Christian Democratic, Yes. okay. Yeah, and they are supporting. I will try to make that discussion. You don't come with me to the left to talk to the left? Okay, I come Okay. to you. That's it. We were talking with her about different discussions. Yeah. And she thinks that, for instance, the marriage should be between a woman and a man. Yes. What do you think about it? I think she's wrong. If you have to tell me for Argentina, which are the good things about Finland? So the good things is fairly equal society, fairly peaceful as well. There's very little crime in Finland. So as far as democracy is concerned, if you look around us, we have all the parties working for prevention. Everything's good, very peaceful. Bueno, faltan unas semanas para las elecciones legislativas y en cada 2 o 3 cuadras te encontrás con esto. Son la lista de los partidos de cada uno de los partidos. Habíamos mostrado unos candidatos. No tengo ni idea, pero pareciera el gobierno de Chirac. Thank you very much. You're from where? Argentina, from Buenos Aires. Yes. I have been Buenos Aires. Yes, Yes, I like very much because music, tango music is my Tango. Do favorite. you like tango? Yes, I like tango. Do you like dancing tango? It's, I like dancing tango too. Can you dance in tango? No, but you can learn. Yeah, we can dance. Come on. Entonces, tú me vas a enseñar a bailar tango. Yes, tango. Thank you very much.
Una primavera asombrosamente calurosa. Los que dicen que quieren vivir en Finlandia Bueno, ese es el backstage de cómo hicieron el documental de este reportaje. Ya se van de largo con el backstage. ¿Qué les pareció? y nosotros. ¿Qué puedes decir? Bueno, muy bueno el video. Bueno, Muy explicaron bueno y muy interesante. algunas cosas, ¿no? De cómo llegaron hacia allá. Y tampoco Cosas de no creer, pero sí son reales. mandé. Cosas de no creer en ese sistema penitenciario, pero son reales. O sea, son cosas de que aquí, ¿qué nos tocaría hacer para cambiar el sistema? Y también muy diferente a los de acá. Claro, diferente. Ahí decía que por un cambio tiene que Cambiar ser a el la cambio de gente y los las políticos Ajá. y la cultura social. Sí. Ese creo que es el cambio que debería ser. El verdadero cambio que se El debe primer dar es lo cambio. que dijo ellos. Primero cambiar a todos esos políticos que siempre nos friegan y de ahí toda la sociedad va a seguir un cambio que en realidad va a llevar a una nación buena. Pero aquí el problema no es el político, aquí el problema es la sociedad. Y nosotros somos lo que nosotros elegimos al político. O sea, es la sociedad que le elige. Entonces ese es el Por problema. eso, pero es que primero nosotros cogemos y ponemos al frente cosas importantes según para nosotros, como el escoger a un político, cuando siempre lo primero ha sido la capacitación a su pueblo. Por eso es que ellos nos tienen a nosotros. Dice que pueblo que no es capacitado, que no es estudiado, siempre va a ser un esclavo. Pero pueblo que es estudiado, siempre va a saber a dónde se dirige. Pero ¿por qué no estudia el pueblo? Porque ¿Por qué no no se hay estudia? ¿Por qué no posibilidades. se capacita? No hay, desde el tiempo de antes, vos sabes, Las Zamora, que posibilidades hay. los que tenían la oportunidad de estudiar en el tiempo de antes eran los que tenían el dinero. Yo me recuerdo que desde muy pequeño, nosotros incluso, me recuerdo que en el almuerzo se comía solamente arroz una vez a la semana o 2 veces a la semana, y los que comían arroz toda la semana eran los que tenían dinero. De ahí nosotros como clase pobre en la costa pasábamos comiendo un majado, un verde, yuca, pero arroz solamente comían los ricos, ñaño. Claro, pero bueno, bro, yo creo que hablando de política también no es tanto si la gente está capacitada o no. Estamos hablando que en nuestro país existe también bastante el compromiso político. Eso está en masa aquí en nuestro país. Si no le das el voto a ese político, te quedas sin trabajo, porque llega otra persona y cada político lleva a su gente. Creo que es así esto. Es que sí, esa es la situación que nos tiene hecho pedazos. Claro. La política maneja absolutamente todo. La mafia más grande que puede haber es la política. Manejan todo. Bueno, en fin, Alvarito, presidente. Bueno, todo lo que Álvaro le dejan ser presidente. Todo lo que dicen es cierto. Por cierto, ¿quién es el presidente del curso? Ruiz. Alvarito. ¿Dónde está Ruiz? No lo veo a Ruiz. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué opina? Ruiz anda una diligencia, ingeniero. Ah, por eso que no se lo ve. Bueno, hay muchas cosas, lo que ustedes dicen es cierto, en parte. No estoy a favor de todo lo que dicen, pero en parte es cierto. Ingeniero. Dígame. Mire, de lo que los compañeros hablan del compromiso social, político, de todo esto, de cómo
cómo debería cambiar el sistema penitenciario, más que todo aquí en el Ecuador. La evolución, en vez de avanzar, está en retroceso en el área penitenciaria, desde quienes nos dirigen, ¿ya? En vez de evolucionar el respeto y la rehabilitación o la manera de convivencia de todo el sistema penitenciario, se está degradando. Porque resulta que ahora los altos mandos, quienes dirigen toda esta área penitenciaria, cuando tratan de buscarle una resolución o mejora para el personal penitenciario, resulta que la tratan con el privado de libertad. Si el privado de libertad ha visto bueno alguna acción, incluso ellos no llevan ideas, el privado de libertad les cede las ideas y lo que hace el patrono es aceptarla. Ejemplos claros tuvo como en la regional, que los privados de libertad dijeron que si no los dotaban de guantes y mascarillas y alcohol a todo el personal penitenciario, ellos iban a prohibir de que nosotros ingresáramos a realizar nuestras labores, ¿ya? Entonces, son muchas cosas de que se están conociendo hoy en día, en la cual nosotros ya no tenemos identidad laboral, porque creo que muchos de nosotros apoyarán esta expresión de que solo estamos yendo a trabajar porque se cumplan nuestras horas de trabajo, más no porque vamos a efectuar realmente cómo es nuestro trabajo, porque es impedido gracias a la acción de que nuestro patrono tiene una semejante afinidad contra las personas que se están rehabilitando en este momento, cosa que la identidad penitenciaria en todo a nivel nacional ha perdido su respeto. Y esto Pero no es rehabilitación, Castillo, es la persona privada de libertad porque no existe una rehabilitación. Donde existiera esa rehabilitación continua y efectiva, hubiera facilidad y medios necesarios para nosotros estar dentro del proceso. Pero lamentablemente nosotros estamos conscientes. Pero Zamora, recordemos que en el 2012, con todo el personal que incluso había desventaja, pero sí se vio cómo el privado de libertad llegó a regenerarse, a permitirse el respeto ante nosotros, a todo ese sistema penitenciario que le llevamos otra imagen a la sociedad en la que había respeto hacia el privado de libertad y el privado de libertad respetaba al funcionario. Los funcionarios que estaban en la cabeza, por último, velaban porque se nos dieran nuestras gratificaciones como tenían que ser, así fuera peleándole, pero estaban ahí. Entonces, si hablamos de un 2020, el 2020 es una patanada en el sistema penitenciario, ¿ya? Porque no hay respeto. ¿Cómo vas a creer de que, sin mencionar el nombre del que es encargado de todo el sistema penitenciario, llega a la regional, pide que le abran la puerta y solicita que quiere hablar con uno de los privados de libertad de mayor rango, termina de hablar con el privado de libertad y lo que hace es irse y no pregunta en qué situación estamos, qué nos hace falta, qué debemos mejorar, en qué necesitamos que nos ayude? ¿Por qué? Porque solo le dio el único valor de importancia al privado de libertad, más no a su personal. Entonces, era lo que quería compartir. Refutación por parte del compañero Castillo, mi bro. Entonces, yo creo que no están haciendo conciencia el nivel político, más que todo aplicarlo en esta área. Mire, ahorita se están aplicando de que el estudio para nosotros, ya bacán, está excelente el estudio para nosotros, pero ¿cuál es la motivación que nos dan? Si varios los que estamos conectados aquí ya superamos los 8 años de servicio y resulta que esta entidad que ahora se llama SNAI dice que recién en agosto de este año vamos a cumplir un año de servicio recién para ellos y que todo avance arrancó desde agosto del 2020. 2019.
Compañero, para mi punto de vista, digamos lo que diga, no vamos a cambiar el sistema. Ya está como está. Yo desde mi punto de vista, compañeros, puedo decir que este 2020 sí ha habido una mejora en lo que es el sistema penitenciario, al personal. Yo lo veo como un bien común. Es verdad que estamos afectados los que tenemos 8 años y no nos han dado, pero veamos, yo lo veo desde el punto del bien común, de que no solamente existimos nosotros, existen guías penitenciarios que tienen 20 años de servicio y ellos dentro de estos 20 años de servicio no han podido tener lo que este 2020 le brindó el SNAI, un sueldo diferente, en muchos casos se les duplicó el sueldo, 1.200, 1.400, 1.600 dólares, uniformes nuevos, uniformes que generan respeto, porque en los años anteriores veíamos un uniforme que se parecía igual a los de malaria o cualquier guardia de un hospital. Puedo decir también que este año nos han brindado, no sé si a todos, pero la mayoría les han brindado un chaleco, cosa que antes no daba, un chaleco personal, una radio personal, interna, esposa. Es verdad que no se nos ha dado como en realidad se lo merece el agente penitenciario, pero al menos hemos podido evidenciar que ha habido un pequeño cambio, la oportunidad de estudiar. Elvis, Sí. mira, si tú vienes a informarnos de aquello, si te pones a analizar, mira las plaquetas de los chalecos, a quién le llegó y a quién no le llegó. Y uno de los comunicados terminaron diciendo, a los que no se les llegó el chaleco se los va a dotar de otra cuestión, ya que no estaba en la lista. Entonces, ¿cómo va a decir que no estás en la lista si vienes trabajando un poco de tiempo? O sea, fueron selectos los chalecos. A mí no me llegó chaleco en primer lugar. Me dieron una lámpara. Estamos iguales. Me dio una lámpara con un cinto. A mí tampoco me ha llegado ni Eso no es un cambio, esos son implementos que toda gente tiene que tener. Eso no es ni cambio ni mejora. Antes no nos lo daban, pues. Eso no es cambio, eso no es cambio, eso no es cambio. Eso es una Un obligación. ratito, compañeros, un ratito. Hay cosas que diferenciar ahí. Una cosa es el cambio que tiene el proceso de rehabilitación, si es que existe, o sea, para los presos, y otra es la situación laboral de ustedes. Son dos cosas que deberían de ir en los dos lados, apuntar hacia los dos lados desde la parte de arriba, desde los mandos altos, hacia los dos lados, pero principalmente dentro de esos dos ámbitos, tanto para los miembros que están trabajando, para su seguridad justamente penitenciario, para que tengan un mejor ambiente laboral, también debe de ir principalmente a una rehabilitación social, si es que existiera. Tienen que ir mejorando esa situación. Entonces, uno de sus compañeros desde ese punto de vista partió. Entonces, comparó años pasados con la actualidad. Y de acuerdo al compañero Iván, pues no estamos yéndonos a una rehabilitación, sino estamos en decadencia, de acuerdo a las palabras del compañero. De ahí, los otros se fueron al ámbito de la situación laboral, o sea, en su situación laboral. En esa situación no ha habido mucha información más que la que ustedes saben. Entonces, en el ámbito penitenciario, en los PPL, sí hay información pública, pero su sistema, su situación laboral no es noticia. ¿Okay? El pueblo o los dueños de cadenas periodísticas no les interesa tanto la situación laboral de ustedes. Más noticia, más vende la situación del PPL que su situación. Y si ustedes no tienen una buena situación, pues influye. O sea, las dos cosas van de la mano. Porque si ustedes no se sienten bien, se sienten desprotegidos, entonces el PPL toma esa fuerza y acosa contra ustedes. Entonces van agarrados de la mano. Ambos deben de apuntalarse de los mandos altos. Ahora, en comparación con el sistema de Finlandia, como decían ustedes, unos compañeros decían pues que la parte política debe de atacarse, el otro decía, bueno, tenemos que ser educados, preparados, de esa forma no podemos permitir de que alguien dañe al sistema, a la sociedad, con una buena educación.
el otro defiende la postura del político. Entonces, una buena política, manejar elementos políticos, personajes políticos buenos, sería mejor. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos? ¿Apuntamos primero a la educación o apuntamos a mejores candidatos a nivel político? ¿O cómo? En el caso de Finlandia, fueron 40 años de cambios en el que iban probando de a poco. Pero ¿qué fue el primer cambio? Entonces, eso habría que estudiarlo más a fondo. Lo que sí les digo, les comento, que cambiar a los políticos o manejar una buena educación para mejorar la conciencia en el voto no es la solución. Incluye muchas cosas, muchos factores, que todos van de la mano. Les pongo un ejemplo ahorita de que si ustedes hacen una campaña como la que un personaje lo ha hecho durante un buen tiempo, entonces esa campaña puede ser de 10, 20 años, masiva, a diario, que cada vez esa campaña, aunque sea mentira, vamos adoctrinando a los jóvenes a que piensen lo mismo. Y poco a poco esos jóvenes contaminan al resto de que esa es la verdad. Por ejemplo, ser pobre es bueno. Ser pobre es ser digno. El que tiene dinero está mal, porque si tiene dinero es porque robó. Entonces es mejor ser pobre que ser rico. El rico por ser rico tiene que darle de comer al pobre, independiente de la situación del pobre, entre comillas. Sea un pobre que no haga nada y solo espere regalos, miseria, caridad. Eso es estar bien visto. Eso es bueno. O sea, darle de comer a un rico, Ingeniero, pobre, eso está bien. Ingeniero, la situación es que tanto han golpeado a un pueblo que la situación no solamente han robado dinero, sino han robado hasta las ilusiones de superarse. Eso es la cruda realidad, porque la gente pobre no se quiere superar. La gente pobre quiere seguir siendo pobre porque piensa que el Estado tiene que coger y darle, y la situación no es esa. El Estado tiene que ser igualitario, no tiene que coger y ser caritativo. El problema es que ya tenemos una campaña por más de 10 años haciendo esa imagen de que ser pobre está bien y el pobre tiene que enorgullecerse si le regalan un plato de comida, y van a exigir a todos a que le regalen las cosas en lugar de trabajarlas. Eso es lo que sucedió en Venezuela. Se acostumbró tanto el pueblo a que el Estado le esté dando de comer, que ellos se dedicaron solamente a la joda. Pues. Entonces ahora esa misma nación está en decadencia. Correcto, sí, es así, es así. Si esa campaña, como les digo, si esa campaña la hacen masiva y hacen una pelea social de que ser rico está mal porque robaste, o sea, un empresario tiene que ser ladrón para tener empresa. O sea, ustedes que tienen trabajo tienen que ser corruptos porque alguien les dio el trabajo, pagaron a alguien, tienen plata. Si yo no tengo dinero como ustedes serían ricos y ustedes para mí serían mal vistos porque tienen dinero y son corruptos. Entonces, el que tiene trabajo, el que tiene empresa, el que genera trabajo, tiene que ser chueco. El que está pobre, ese es digno porque es pobre. No hace nada, no trabaja, espera que le regalen y eso está bien. Entonces, esa cultura está mal. Esa es una cultura socialista extrema y eso se pierde. Como dice el compañero Luis, pues eso pasó en Venezuela y Venezuela está totalmente acostumbrada a aquello, a recibir miserias. Y si recibe miserias, está bien, porque el gobierno piensa en ellos y los da. Y aquí se mal acostumbra al pueblo a hacer eso. Entonces, ¿es falla de la educación? No. No es falla de la educación. Es falta de valores. Hay un candidato que está prometiendo un bono de $1,000 para ni sé cuántas familias.
En Entonces, Arauz. el comunismo. Deben quitar ese bono, el bono deben En quitar. vez de hacer propuestas de dar trabajo para la gente más humilde, sino que darles bonos. O sea, la gente se mal acostumbra a eso y ni busca trabajo. Todo se basa en la generación de empleos. Si no hay empleos, se acaba todo y la gente se mal acostumbra a recibir miserias y se pone contento. O sea, si al pobre le regalan una camiseta, cualquiera que sea que se le dañe mañana, él está contento. O sea, darle un plato de comida en lugar de darle trabajo, prefieren el plato de comida. ¿Para qué trabajar? O sea, perder tiempo cuando puedo recibir el plato de comida gratis. Entonces, ¿qué prefiero? El plato de comida. Y lo aplaudo. Esos valores son los que nosotros mismos no hemos, a ver, los que nosotros implementamos a nuestros hijos o lo que nos implementaron a nosotros. Hay que cambiarle el chip a las personas. Claro, la situación no es que el rico sea malo o que el pobre sea malo, ingeniero, sino que la situación es que así se repartiera todo el dinero de aquí, de esta nación, de los ricos, se repartiera a los pobres. El día de hoy, el día de mañana, nuevamente habría ricos y nuevamente habría pobres. ¿Por qué? Porque el pobre se dedicaría a gastarlo y el rico asimismo se dedicaría a trabajar para ganarlo nuevamente. Bueno, en Ecuador es difícil tratar de hacer el cambio porque hay bastantes cosas en contra. Entre la principal, como les digo, hay una campaña por más de 10 años que indica que ser pobre es ser digno y ser rico está mal. Entonces tenemos que romper eso, porque si se repite esta historia, entonces tenemos más tiempo para hacer esa campaña y adoctrinar a los jóvenes a que piensen así. Entonces toda la sociedad va a pensar así, independiente de que tengan educación o no tengan educación. La gente siempre va a votar por corazón, independiente de que ustedes sean doctores, sean técnicos, tecnólogos, la gente vota por corazón. Y si toda la campaña está así por mucho tiempo, entonces la gente piensa que eso está bien, que eso es normal, que ser pobre está bien. Lo que pasa es que la mayoría de los políticos prometen lo mismo. Claro, la mayor parte... que al político le conviene de que haya pobreza. Exacto. Si no hubiera pobreza en este país, los políticos no existieran. O sea, existieran, pero no los mismos que tenemos en el Ecuador. Otra, que la educación, a nosotros desde que nos educan, desde pequeños no nos educan a ser emprendedores, a tener sueños, a tener metas. Nos educan solamente en algo básico, como un país subdesarrollado mismo, no como un país tercermundista, de que un ejemplo, Japón. En Japón les educan desde pequeñitos que tienen que ser emprendedores. En vuelta en lo que es Latinoamérica no nos enseñan eso. Desde la Pero, educación compañero, ahí discrepo con usted, porque se acuerda que Lenín Moreno decía que un niñito es emprendedor porque sale a vender una cola, vasos de cola, hay que ser emprendedores, decía. No, se le digo emprendedores en lo personal de que uno tiene que tener el pensamiento de salir adelante. No yo esperar a la política, porque al final uno tiene que trabajar y uno tiene que superarse, salir por los propios medios de uno, el propio esfuerzo, no por la política. El pobre piensa que la política nos va a sacar de la pobreza. No, ahí estamos equivocados. Entonces yo voy a que nosotros tenemos que ser emprendedores, tener sueños, metas, superarnos. Claro, eso es crear conciencia, independiente de la educación. Porque una persona educada no necesariamente es emprendedor. Entonces, para ustedes arrancar como emprendedor, esos son los futuros generadores de empresas, futuros generadores de empleo. Incluso hay gente que ha llegado a tener su dinero, claro que estudiando también, sino en diferentes formas. Claro, por ejemplo, yo conozco a un personaje que solo estudió escuela y genera mucho dinero. Y no es que es corrupto, genera mucho dinero con su pequeña empresa, mucho dinero. Ahorita con la pandemia pues no sé, pero él generaba bastante dinero, solo con escuela. Lo que pasa es que en el Ecuador somos vagos. Eso es lo que pasa. El ecuatoriano no es vago, el ecuatoriano es novelero. No vago, porque así, mira, se deja guiar. Yo voy, te cojo y te ofrezco dinero y te digo, mira, ve, esta es la oportunidad de que tú te hagas rico.
y te indico tanto dinero que tú te encegueces. Y no lo ti te hacemos por brillan la los vagancia. ojos. Lo Por que eso pasa es que mismo, eso somos digo, vagos, porque la imagínate como gente dice el ve ingeniero. tanta Ese no es cosa el de ecuatoriano, narcotraficantes y ahorita ¿qué Mira, se creen? Capos, todo el mundo se creen capos. pero imagínate lo que dice el ingeniero, vendiendo cola, muchacho. Imagínate un morochero que comienza a vender morocho y comience con un triciclo, después con otro, cuando tú ya lo veas tenga su propia empresa. Todo es dedicación, Angulo, así no tengas Pero, Angulo, pero yo ese quiero, triciclero no va a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque el mismo que le va a meter el pie no es ni siquiera la competencia, es del gobierno, porque cobra tanto impuesto. Claro, La bueno, eso cultura también es japonesa otra es una cosa, cultura porque perfeccionista que se dedica a perfeccionar a toda su gente, tanto en lo laboral, en lo científico. Somos culturas muy diferentes. A nosotros, digo, nos han quitado los sueños, a ellos vuelta los perfeccionan para ser por ese grandes. lado tiene razón, porque muchas veces el gobierno cuando ve que una persona va progresando, no, a esta persona hay que cobrarle impuestos, como los tricicleros. Claro, les cobran más. Pero sí, los primeros tenían que, a los tricicleros, que tener matrícula para poder, imagínate eso, para poder circular con matrícula, los tricicleros le cobraban Confirma, tener que Pe Castillo, matricular. confirma. Hay que estoy crear conciencia, escuchando, bro. compañero. ¿Estás escuchando? Para concluir, Yo, Zamorita como que quiere hablar Zamorita. lo que pasa, como decía el ingeniero, conforme al niño que vendía gaseosa, los que vivíamos en Esmeralda, dígame quién no recuerda a la señora del almacén La Estanga. Era un puesto pequeño, creo que era en un triciclo. Hoy en día tiene un No, edificio de 3 pisos. no, era una en la- tablita que sacaban afuera una mesita. ¿Es verdad? y ahora, ¿qué es el almacén La Estanga? Tanto en Esmeralda como en Atacame. Y el edificio que queda en Olmedo. Fue por la Es lo misma mejor. persona. Ya, las personas que vendían el encebollado en los triciclos o donde era antiguamente la bahía, hoy en día tienen sus hijos profesionales, tienen sus grandes casas, tienen hasta hacienda. ¿Cuál fue el factor económico? Vender encebollados en 2 baldes amarillos. Entonces, hoy en día, como lo están diciendo, hay represión a veces del gobierno. Y algo más, Catillito. No, sí es verdad, no es verdad lo que dice. Es verdad lo que dice, porque lo que hacen, si lo ven deambulando en la calle, lo que hacen los policías metropolitanos es quitarle y no dejar avanzar a las personas. En pocas palabras, es cuestión del pueblo que Le permita el ingreso, dice Ruiz. Está lavando. Zamorita, está El lavando. Estado. Yo me acuerdo un compañero que era betunero de zapatos y poco a poco se fue superando. Genera plata. Está lavando. Licenciado, Empezó imagínese, lustrando zapatos. yo tengo un amigo en el cual él, viendo la situación como es, de que a la gente le gusta rumbear y todo ahí, se pone una discoteca. Le estaba yendo bien. Ya la situación económica de él se había generado buena, pues. Pero vienen las políticas que ponen lo que tienen que pagar, el impuesto local, el impuesto a bomberos y toda esa situación. De lo que él cogía, como decir, se ganaba, a la semana se ganaba sus $1000, ¿no? Le cogen tanto impuesto, terminó pagando 900 y $100 para él. Eso no es una forma de coger y hacer superar a la gente, por más que quiera. El mismo gobierno se absorbe toda la ganancia. ¿Y para qué? Para utilizar solamente en obras no se utiliza, se llevan ellos. Aníbal, Por eso una muchas de las consulta. personas optan por ser delincuentes. Dígame. Yo hago una pregunta. ¿Solo era el único que tenía discoteca o habían muchas discotecas también abiertas? Igual pagaban los impuestos, igual se mantuvieron, igual crecieron, igual surgieron, igual tienen lo que ellos quieran tener. O sea, aquí hay un solo factor, donde todos lo sabemos. Que le permite el ingreso, ingeniero. La mayoría de todos los manes de las discotecas la cerraron, porque el impuesto les subió tanto que les tocó cerrar. No veo a nadie en espera. Zamora. Sí, está Ruiz ahí. Zamorano. No veo a nadie en espera para habilitarle. Ingeniero. Dígame. Una pregunta. Mire, escúcheme, algo que pasó, creo que pasó aquí en Guayaquil. En el Facebook estaba de que fue una persona al municipio y comenzó a hablar sobre que, bueno, sobre esto de la pandemia y que
si era para uno, era para todos. ¿Por qué los malls tuvieron abiertos y las personas que tenían su trabajo afuera le clausuraban, le decían que no podía atender por la pandemia, por esto y muchas cosas? Y siempre y cuando en los malls sí había atención en los malls. Porque ahí usted sabe que se paga impuestos y todos los impuestos que se pague ahí por los puestos que tenga dentro de los malls, todo eso era para el gobierno. Entonces a la gente de afuera no le favorecía, porque la gente de afuera si vendía, vendía y cogían sus propias ganancias. En cambio adentro, usted sabe que adentro usted va a comprar el doble por lo que usted va a comprar. Entonces así mismo cogían ellos y tenían que pagar impuestos. ¿Ya? Entonces yo digo que sobre de las personas, cómo se hace, o sea, cómo ellos mismos se vuelven ricas o se vuelven, es el propósito día a día, la constancia. Eso ya depende de uno mismo, ¿sí o no? Correcto, sí. Recuerden que Finlandia, en el documental también hablaron de que Finlandia tiene un índice de corrupción muy bajo. Entonces, la sociedad ha cambiado bastante. Entonces, tenemos que la sociedad confía en los policías porque los policías le dan una seguridad de percepción, no le dan una seguridad física. Primero le dan una seguridad, una percepción de seguridad y el gobierno les ofrece una seguridad física. Entonces, hablando de la parte de percepción, que ellos confían en la policía, y en cuanto a la seguridad física, hay sistemas también de cámaras de circuito cerrado que ofrecen una seguridad física, que ya mismo vamos a hablar cuál es la diferencia de esto. Es cuestión de cultura, porque ellos también hablaban de los políticos, mire, de una lista y de la otra, no. Claro, no se achacan como se achacan acá, que acá para hacer campaña no hacen ni propuestas, sino que se ponen a hablar mal del otro político. Claro, es una cultura social distinta, es una cultura social distinta en el cual no necesariamente debe ser educada. Aquí si tú tienes en tu casa la propaganda de una lista, viene la otra lista, ¿no? Que ya también para hacerle propaganda y te quieren sacar la propaganda que tú tienes para ponerla de ella. En vez de o la pegan encima. En vez de ponerla ahí a los lados, sino que encima. Sí. O sea, entonces, es cuestión de cultura. Correcto. Es la cultura que, por un lado, hay una confianza hacia los policías, hay una fortaleza por parte del gobierno, hay también una sociedad más de conciencia y el sistema de educación, o sea, hay pilares que apoyan a toda esta sociedad. Entonces, el sistema de educación es algo diferente. Ahí va el sistema de educación como apoyo, pero se parte en una cultura diferente. Y esa cultura, pues, debe de arrancar con políticas. Entonces, si el político no lo acepta y el político es corrupto, no llegamos a estas políticas para cambiar una sociedad cultural. Y si no hacemos el cambio de una sociedad, vamos con una sociedad decayendo y el sistema se hace más corrupto, más oscuro y no sé hasta dónde podríamos llegar. Esa es la cuestión. O sea, desde mi punto de vista, cada uno respeto sus posturas. Han dicho en parte cosas que se ven, que sí son. Hablan del gobierno, hablan de la educación, pero desde mi punto de vista, creo que la educación son pilares de apoyo, pero debería arrancar desde la parte del gobierno con un cambio cultural que es a base de políticas que se deben de poner. Pero si en las elecciones anteriores se dieron cuenta de cómo manipulaban todos los votos y cómo hacían corrupción en bruto en las elecciones anteriores. Claro. Todo el pueblo sabe cómo por eso yo digo que aquí en Ecuador es un poco más difícil hacer este cambio cultural. A Finlandia le costó 40 años, pero porque empezaron a tratar de empezar. O sea, pensaron en hacer el cambio. Acá ni siquiera piensan en hacer el cambio. Acá siguen pensando en la corrupción. Entonces, nuestro ejemplo es Venezuela y hacia allá apuntamos. O sea, si podemos avanzar más, más. Pero nadie... Ese es el propósito de aquí de Ecuador.
Claro, nadie en la parte de los políticos está cambiando, está pensando en un cambio de cultura. Entonces siempre tratan de compararnos con los más malos para quedar como buenos, pero no nos comparan con los más buenos porque el gobierno queda mal. Esa comparación no hay. Y eso es en todos lados. Entonces, si quieren ver lo de COVID, COVID siempre comparaban con los malos. Entonces, en Europa, en España estuvo así, pero no compararon con Japón, con Tokio, con otras sociedades que tenían un mejor control. Entonces, siempre, si vamos a comparar, los políticos quieren quedar bien. Entonces, compárate con uno malo y verás que tú eres el mejor. Y dan esa imagen, esa percepción de que estamos haciendo las cosas bien cuando realmente estamos haciendo las cosas mal y podemos hacerlas mejor. Entonces, acá estamos muy, muy alejados de una realidad, de un cambio en profundidad y tenemos una sociedad en decadencia. Como digo, estamos muy lejos de lo que vimos en el video y hasta para la comparación creo que es un poco muy distante. Claro, pues si ellos le tomaron 40, frase que se ha repetido es 80 o 100. Una frase que se ha repetido es que las cárceles son el reflejo de la sociedad. Y es evidente. Vemos como en este gobierno la indolencia ha sido en todos los sentidos, en salud, en educación, en seguridad. Y es evidencia. Entonces como que la cárcel no puede ser un santuario, algo santo, cuando allá van lo peor de la sociedad. Y a pesar de que las leyes no ayudan, pero tampoco hay voluntad de las autoridades y de los mismos servidores. Y antes que pensar en cambiar a los políticos, la educación, lo que una frase que viene muy bien es la que dice cambiar uno para cambiar el mundo. Tomará mucho tiempo, pero creo que ese es el camino. Comparto lo de usted, cambiar uno, y cambiar uno es conciencia individual para hacer suma y hacer una conciencia colectiva. Entonces, si uno no quiere cambiar, es preso de la colectividad y se hace malo. Aunque usted quiera hacerse bueno, la presión colectiva, el grupo, lo hace corrupto. Entonces, si desde uno parte el cambio, todos vamos a apoyar a la corrupción. Después de este debate interesante, muy buen debate, cada uno puso su postura, su pensamiento. Es muy interesante cómo se ve esta sociedad avanzada de Finlandia. Vamos a ver un poquito de retomar la parte de seguridad, de los conceptos de seguridad. Ahí vamos a ver un poco de qué es el peligro, qué es el riesgo, qué es la posibilidad, qué es la probabilidad. Vamos a ver un ámbito general, creo que no, sí alcanzamos, un ámbito general que es cortito, y de ahí vamos a ver, a analizar un poco este pequeño video, ya le voy a poner, en términos generales de la seguridad. Es la cualidad de estar bajo un selecto cuidado. Que no estamos bajo una situación de riesgo, que estamos sin peligro, que estamos sin ningún tipo de preocupación. Entonces, aquí habla de que estar seguro es sin riesgo, sin peligro, sin temor, sin preocupación. Quiere decir que la palabra seguridad es estar alejados del riesgo o del peligro. Dependiendo del ámbito social donde el ser humano se mueva, ese concepto va a cambiar. Entonces encontramos conceptos de seguridad social, de seguridad industrial, de seguridad vial, de seguridad aérea, y dependiendo, como les digo, de la actividad humana donde nosotros nos movamos, pues ese término seguridad va a cambiar. Pero si nos encerramos en el concepto de seguridad física, que es el que nosotros como profesionales de seguridad manejamos,
podemos definir que la seguridad es un estado mental, es una percepción mental de que el ser humano está lejos, está alejado del riesgo o del peligro. Más adelante vamos a ver la diferencia entre riesgo y peligro. Es interesante. Es decir, señoritas, señores que están viendo este video, que usted como profesional de seguridad, que usted como guarda de seguridad, es el encargado de generarle esa percepción mental a su cliente de bienestar y de tranquilidad. Y el ejemplo más práctico de esto que les estoy diciendo es los guardas antiguos que están en puesto. Mis guardas, cuando el cliente, cuando están haciendo de pronto sus empalmes con otras compañías de seguridad, llegan los clientes, los buscan, le dicen, venga, don Carlos, don Antonio, doña Patricia, venga, no se vaya con esa compañía de seguridad, quédese con nosotros, queremos engancharlo para que usted siga aquí con nosotros en este puesto. ¿Qué le está diciendo el cliente? Que usted le generó esa percepción de bienestar y tranquilidad a su cliente. Entonces, usted como guarda de seguridad, vuelvo y lo repito, es el encargado de generarle esa percepción mental a su cliente. ¿Y cómo se la genera? Como usted realice los procedimientos de seguridad para que le genere a ese cliente esa sensación mental de bienestar o tranquilidad. Esa es la seguridad, ¿cierto? La seguridad intangible, la que usted con sus procedimientos de seguridad le genera al cliente. Pero hay una seguridad tangible. ¿Cuál es esa seguridad tangible que aporta ese bienestar de tranquilidad y bienestar al cliente? Las cámaras de CCTV. Porque llega una persona a una recepción, a un filtro, o está dentro de las instalaciones de una compañía y está mirando las cámaras, se está persuadiendo esa persona de cometer un acto delictivo y se va a sentir de una u otra tal manera vigilada. Es decir, hay una sensación de seguridad. Entonces, recordemos, hay una seguridad que es tangible, ¿cierto? Que son las cámaras, son los controles de acceso, son los biométricos, son los extintores de incendios que están ubicados para apagar un posible conato de incendio, pero hay una seguridad intangible. Nosotros como guardas de seguridad hacemos esa seguridad intangible. ¿Cuál es esa seguridad intangible? Los procedimientos, la forma como usted hace las requisas, los controles de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos, este es el concepto de seguridad que le tenía a usted. Bueno, ese es un ámbito bastante amplio de seguridad. Ya saben que depende del ámbito, pues hay varios tipos de seguridad y habló de riesgo y de peligro. El peligro es algo posible, algo que puede pasar, en que dañe algo o descomponga algo, dañe, descomponga o malogre algo. Puede ser a nuestro cuerpo o algún objeto. Ese es el peligro. Entonces es una posibilidad de que pueda pasar algo malo. Y el riesgo, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de probabilidad de que eso pueda pasar. Por ejemplo, si yo compro el boleto de la lotería, es posible que me saque la lotería, ¿cierto? Ahí hay una posibilidad que me saque. O sea, no puedo sacarme la lotería si no compro el guachito. Tengo que comprarlo. Si no, esa posibilidad se va. Y ese es un riesgo para los del dueño de la plata. Pero ¿qué tan probable es? ¿Qué tan probable es que me la saque? Difícil. Bueno, la probabilidad que me saque un guachito, un entero, es difícil. Entonces tienen que saber cuántos números hay, multiplicar esas combinaciones y sacan una estadística.
Y resulta de que ustedes tienen una probabilidad de 0,0001. Entonces, una probabilidad bastante baja, que en forma matemática se conoce que eso es improbable. No te la puedes sacar. Algo así parecido, ingeniero, como la probabilidad de que se pueda brindar una seguridad penitenciaria dentro a los PPL, ya que somos casi nada en comparación a la cantidad de los detenidos que se encuentran dentro. Es decir, en la Constitución dice pues que debe haber 10 PPLs para un ASP. Entonces, vemos nuestra realidad en el sistema penitenciario de que es muy diferente. En ocasiones a un compañero le toca custodiar 400 detenidos, estar a cargo de 800 detenidos. Entonces, yo veo la probabilidad de que ahí la seguridad esté a un 0,000, más o menos lo que usted se refería con el guachito. Claro. Una cosa es que manden las políticas y hablar de políticas, yo digo, la política se la puede aplicar. ¿Se la puede aplicar? Sí, es posible. Si tienes los recursos, es posible. No es que tenemos pocos agentes, contratas más. ¿Se puede? Sí se puede, siempre y cuando haya el recurso, pero es posible. Por cualquiera de las cosas, es posible. O sea, pueden tener un hermano. A estas alturas, creo que no, pero es posible, existe. Cuando se manejan políticas, ¿puedes aplicarlas? Sí, se pueden aplicar. Ahora, ¿qué tan probable es esa aplicación? Casi nula. Casi nula porque si ustedes dicen, bueno, aumentar más agentes, eso incurre en más gastos y el gobierno no quiere gastar. ¿Puede gastar? Sí, pero no lo va a querer, no lo va a hacer por los gastos que tiene ahorita. Entonces, las probabilidades que lo haga se disminuyen. O sea, el hecho existe, es posible, pero que ocurra ese hecho es poco probable, como el guachito. O sea, para ganármelo tienes que comprarlo. ¿Es posible o se puede comprar un guachito? Claro, no cuesta. Yo lo puedo hacer, pero puede ser que no me dé la gana, no tenga el tiempo o no quiera. Pero es posible que en cualquier momento lo compre. Que me lo gane, difícil. Lo mismo ocurre con estas políticas. Aplicarlas se puede, pero qué tan probable sea depende de las ganas de quien esté arriba, de las ganas del gobierno, de las ganas de su compañero, a que se manejen correctamente estas políticas. Ya llegamos con el tiempo, entonces no sé si tienen alguna pregunta para continuar con estos temas interesantes, controversiales. Hay foros interesantes que se pueden hacer. No sé si tienen alguna duda. Si no, pues nos quedaríamos allí y nos veríamos la próxima clase. Creo que la clase fue bastante interesante en la discusión. Para mí, no sé para ustedes. Los escucho. Muy buena, muy buena. Sí, muy interesante. Muy buena, ingeniero, muy Muy buena. La verdad que pudimos Bueno, ver se creó el debate, se creó el debate. Sí. Bueno, entonces nos veríamos la próxima clase. Excelente tarde conmigo. El material. Very good, ingeniero. Los videos no van a estar como ya habíamos acordado, pero el material vamos a tratar de subir en el curso. Pasen bien, excelente tarde, cuídense. Gracias, licenciado, lo propio.